Hola, bienvenidos a este pequeño ciclo donde vamos a explicar las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades define una gran cantidad de unidades que son totalmente esenciales para poder entender el mundo que nos rodea. Sin unidades no podríamos hacer medidas. Las medidas son esenciales para nuestro mundo. No podría existir la ciencia y la ingeniería, no podría existir el mundo moderno sin poder hacer medidas. Y no podríamos hacer medidas sin el concepto de unidades. ¿Qué unidades utilizamos? A su vez, esta gran cantidad de unidades disponibles que hay para medir los más diversos fenómenos se pueden derivar de unidades fundamentales, definidas internacionalmente como 7. Estas 7 unidades reflejan aspectos esenciales de nuestro universo. No son elegidas por capricho, aunque eventualmente podrían haberse elegido otro set distinto de unidades. Estas 7 reflejan aspectos fundamentales del universo en donde existimos. ¿Cuáles son esas unidades? Bueno, la primera que vamos a presentar es para medir longitudes. La longitud nos va a permitir, en definitiva, no solamente manejar distancias, sino también definir áreas, definir volúmenes, entender el mundo, ni más ni menos. Y para definir longitudes se va a utilizar el metro. También en nuestro universo hay materia. Nosotros estamos hechos de materia. ¿Cómo podemos medir la materia? Bueno, la masa, en definitiva, es la cantidad de materia. ¿Cómo podemos medir eso? Bueno, como unidad fundamental se va a utilizar el kilogramo. El kilogramo va a ser una unidad fundamental. Después también tenemos otra unidad fundamental que es el tiempo. El tiempo es esencial. ¿Cómo podemos medir el tiempo? Bueno, la unidad fundamental para medir el tiempo va a ser el segundo. También tenemos la temperatura. Los cuerpos tienen determinada temperatura. El universo mismo tiene determinada temperatura. ¿Cómo podemos medir eso? Bueno, se va a utilizar el Kelvin como unidad fundamental para la medida de la temperatura. También tenemos fenómenos electromagnéticos. Tenemos corriente, tenemos carga, tenemos magnetismo, tenemos voltaje. Bueno, ¿cómo vamos a poder explicar esos fenómenos? Bueno, como unidad fundamental se va a utilizar para el flujo de corriente eléctrica se va a utilizar el ampere, que junto con las demás unidades fundamentales nos va a permitir derivar otra cantidad de unidades como para medir campos magnéticos, voltaje o lo que fuera. Otra unidad muy importante es el mol, que nos va a permitir manejar la cantidad de sustancia. Tengamos en cuenta que el mundo está compuesto por partículas, por átomos, por elementos contables, por cantidad de átomos, que en definitiva pueden ser contados, enumerados y utilizados. Y bueno, para eso se va a utilizar el mol como unidad, una unidad particularmente importante en química. Después otra unidad para medir la intensidad luminosa va a ser la candela. La candela nos va a permitir, en definitiva, medir la intensidad luminosa. Y con estas 7 unidades fundamentales se van a poder derivar muchas otras, como por ejemplo el de velocidad, que son metros sobre segundo, como por ejemplo aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, o también fuerza, que es masa por aceleración o masa por metros sobre segundo al cuadrado, que se define como newton, un nuevo tipo de unidad que se le llama newton. ¿No verdad, Newton? Y bueno, y como ejercicio, ve este globo terráqueo que hay ahí atrás, está girando en cierta dirección. ¿Está girando correctamente o no? Más allá que no tenga que ver con el Sistema Internacional de Unidades.